Adelante, profe. Buenas noches a todos. Eh, para el grupo de cuidado intensivo de la Universidad de Rosario es grato permitir participar en este evento académico que cada mes se viene repitiendo, eh, que nos da vida en el ámbito asistencial y académico. Y en esta oportunidad escogimos el tema de actualización en el manejo del paciente con dengue grave. Ustedes saben que pues el dengue históricamente en América eh, se ha, digamos, proyectado en forma ascendente, en forma de picos epidémicos que se repiten cada 3 a 5 años, de una manera casi estable, con el agravante que cada pico suele ser más severo que el anterior, probablemente relacionado con factores de virulencia del virus mismo y también factores sociodemográficos. Colombia en este momento está en los 3 primeros lugares en relación a la cantidad de casos de dengue y desafortunadamente hay una gran cantidad de regiones que han recibido el impacto epidemiológico de este flagelo microbiológico. Sobre todo el área del Valle del Cauca, eh, el área de Bolívar, Sucre, Córdoba, Urabá antioqueño y por supuesto la Orinoquía y la Amazonía colombiana. Y cada cierto tiempo nos llegan casos de dengue grave a nuestras unidades, tanto las del eje cafetero, por supuesto el eje del Valle del Cauca, la costa, y acá en el área central nos llegan pacientes procedentes de Huila, eh, Tolima y por supuesto Villavicencio y la Orinoquía. Últimamente hemos tenido pacientes con gran gravedad en el cuadro clínico y propiciado por eso decidimos con el doctor Brian escoger este tema para tener una puesta al día y tratar de abrir un ámbito de discusión. Brian Damián Beltrán Hernández es médico pediatra de la Universidad de Rosario y en este momento se desempeña como estudiante de segunda especialidad del programa de cuidado intensivo y con fortuna y con mucho beneplácito, pues tuvimos oportunidad de invitar al doctor Jairo Alarcón, colega y amigo, profesor de la Universidad del Valle, eh, en el departamento de pediatría y coordinador de la cátedra de cuidado intensivo y quien en este momento es el coordinador de la unidad de cuidado intensivo de la clínica Versalles. Sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Beltrán y le doy la bienvenida al doctor Alarcón, quien nos enriquece con su conocimiento y experiencia. Gracias a todos los colegas que están conectados y a todos los coordinadores, colegas y amigos de programas de cuidado intensivo. Bienvenido, Brian. ¿Cómo están? Buenas noches, colegas, compañeros, profes. Como dijo el doctor, yo soy Brian Beltrán, residente de primer año de cuidado intensivo del Rosario. Nuestra intención con esta charla es hacer un poco de actualización en cuanto a los últimos paradigmas que hemos evaluado y hemos encontrado sobre la fisiopatología del dengue y cómo eso nos puede llevar a repensar un poco las estrategias que clásicamente conocemos como de cuidado estándar, definidas en las guías de manejo que pues ya tienen un tiempo de publicación. Voy a retirar el video por ámbito de que se grabe un poco mejor la pantalla y el sonido. Entonces, como generalidades, sabemos que el dengue es una enfermedad viral transmitida por vectores, por artrópodos, con una alta morbimortalidad a nivel mundial.
como dijo el doctor Mulet, vemos que hay una incidencia en aumento y cada vez configura un mayor problema de salud pública a nivel global por la diseminación de casos y por el aumento de las zonas en las que hay crecimiento y reproducción del vector. Es de importancia en nuestra población que los niños son un grupo de alta vulnerabilidad a las manifestaciones o las formas severas de la enfermedad por algunos mecanismos fisiopatológicos que veremos más adelante, y vamos a ver que la fisiopatología es un poco más compleja con los diferentes hallazgos recientes, y aunque la gran mayoría condicionan un tratamiento simple que puede ser económico y efectivo, es, digamos, nuestra misión como intensivistas tratar de reconocer a tiempo esos cambios fisiopatológicos en el contexto de los pacientes que se salen de ese grupo de baja complejidad y entran en los casos de alta severidad y complejidad. Entonces, como resumen, hace parte de un grupo grande el virus del dengue, que son agentes causantes de fiebre hemorrágica viral, del subgénero de los arbovirus y del género de los flavivirus, y que se acompañan como origen vectorial con otros virus del mismo subgénero, especialmente la fiebre amarilla. Aunque no son los únicos que causan fiebre hemorrágica viral, son de gran importancia en nuestra población, pues porque como vemos las otras manifestaciones no son tan frecuentes en nuestras latitudes y en nuestro país. Como dijimos, es un virus de la familia Flaviviridae, del subgrupo de los arbovirus. Es un virus de tipo RNA que cuenta con 9 proteínas y clásicamente descritos 4 serotipos. Un vector que es el Aedes aegypti, un vector artrópodo que funciona como un reservorio natural. Y se encarga de la diseminación del virus y es parte importante de su ciclo vital. Y el humano como huésped natural, en donde configura brotes cíclicos en zonas de alta densidad poblacional y de alta replicación del vector. Pero ponemos como un interrogante en los 4 serotipos porque vemos que aparece desde el 2015 publicado en una población en Vietnam, donde se identifica a través de retrogenómica y de estudios genotípicos especiales, un aparente serotipo nuevo que se describe como el serotipo 5, como variante de presentación del dengue. Aunque en la revisión bibliográfica que hicimos no ha habido casos reportados de este serotipo 5 fuera de Vietnam, pues sigue siendo un nuevo, como dice el título del artículo, un nuevo dilema de salud pública, porque pues puede aumentar, digamos, la diseminación de la enfermedad en otro tipo de poblaciones. Cuanto a la epidemiología, es una enfermedad de distribución global, una endemia de alto impacto a nivel mundial. ¿Y esto por qué? Porque de toda la población mundial, 3,6 billones de habitantes en el mundo, vivimos en países o dentro de estos 100 países que son considerados endémicos o considerados áreas de riesgo para la transmisión de la enfermedad. Eso equivale casi a un 40% de la población mundial está en riesgo para ser contagiada en algún momento de su vida por el dengue. Hablamos de una incidencia de aproximadamente 390 millones de casos anuales. De esos, un porcentaje pequeño, entre 80 y 90, son sintomáticos. La mayoría de los casos no son reportados porque nunca consultan por no ser sintomáticos, y un porcentaje aún más pequeño, que equivale a 2 millones, es el que se comporta como dengue severo, y es al que deberíamos hacer, digamos, énfasis en el reconocimiento temprano. Una mortalidad global de 21.000 casos de mortalidad al año, y de importancia tener en cuenta también que se ajusta o hay cambios demográficos específicos de los serotipos por la densidad poblacional, por los cambios genotípicos del vector y de las poblaciones específicas, que hace que haya ciertos cambios en la expresión de cada uno de los serotipos, teniendo el serotipo 2 más frecuente para Latinoamérica, siendo el serotipo 2 el que más se asocia a casos de severidad en niños. Y aquí ilustrado de forma esquemática, vemos que aunque hay una gran prevalencia, pues la gran mayoría de los casos van a ser no sintomáticos y por ende no reportados. De los reportados, una gran mayoría van a ser casos leves, pero tenemos que hacer énfasis en esta pequeña punta de la pirámide, y es los pacientes que pueden cursar con fuga capilar y con enfermedad severa.
Este es el mapa de actualización del CDC, donde vemos pues que estamos dentro de la zona endémica de diseminación del virus y del vector. Sin embargo, empieza cada vez más a aparecer énfasis en los casos que son derivados de viajes y los casos fuera de las zonas endémicas, donde aunque clásicamente se asociaban a viajes, estamos viendo, digamos, que aparecen ciertos cambios vectoriales y pueden favorecer la generación de pequeños brotes en áreas fuera, digamos, de la altitud y la temperatura ideal para el vector. ¿Y esto a qué se debe este aumento continuo de la prevalencia de la enfermedad y la evolución hacia una endemia global? A que, pues, gracias a la globalización, a factores como el turismo extensivo, el aumento de la densidad poblacional, el cambio climático que aumenta, pues, la temperatura basal en muchas de las latitudes, pues genera una mayor prevalencia del crecimiento del vector y a mayor prevalencia o mayor reproducción del vector, pues se dispara la diseminación del virus del dengue. Además, recientemente las migraciones masivas y también pues las políticas no funcionales o el fracaso en el control de los vectores. Ya para actualizar, recientemente para la semana 5 epidemiológica en Colombia, vemos que hay casos reportados, aproximadamente 7.000 casos para la quinta semana y que está muy por encima de la proyección de casos que se hacía derivada desde el año 2023. Este fenómeno, pues digamos, se describe por el comportamiento cíclico de la infección por el dengue y donde vemos que durante los últimos años, más o menos cada 4 o 5 años, se describe un pico, digamos, de infección por dengue por cambios climáticos que generan mayor acúmulo de los vectores, por cambios en la virulencia de ciertos serotipos específicos y que clásicamente descrito para Colombia es más o menos un promedio de 4 o 5 años antes de que haya un pico, digamos, de alta prevalencia de la enfermedad. Y si vemos el comportamiento hacia 2024 y 2025, estaríamos más o menos en la ventana de tiempo. Por ende, es importante tener en nuestro radar el dengue porque pues a mayor prevalencia también va a aumentar la cantidad de casos que se pueden comportar como un dengue más severo. Aquí para hacer énfasis en que Colombia cuenta con los 4 serotipos distribuidos en todos los departamentos que están dentro de la zona endémica. Sin embargo, el que está casi de manera uniforme es el serotipo 2 y pues recuerden que el serotipo 2 es el que es más agresivo con nuestra población pediátrica. Ya entrando a hablar un poco del ciclo vital. Es una interacción entre el vector, que es el mosquito, y el hospedero, que es el humano, donde pues se genera la infección. El ciclo inicia con la picadura del mosquito, que absorbe sangre. Esa sangre viaja a su intestino medio y en un plazo de más o menos 8 a 10 días se transporta hacia las células salivales y este mosquito que succionó o se alimentó de sangre infectada, se convierte en un vector infectante por todo su ciclo vital. Hasta que muere el mosquito, es transmisor del virus que se aloja en sus glándulas salivales. Una vez pica a un nuevo huésped no enfermo, el virus entra al sistema retículo endotelial y la célula inicial objetivo más descrita en la bibliografía es el macrófago, aunque otras células fagocíticas de la respuesta inmune primaria también se ven asociadas como la célula primaria de infección, donde se da la fase de replicación del virus. Una vez entra las células como el macrófago, inicia una fase de incubación que, dependiendo del serotipo y de la población descrita, puede variar entre 3 a 14 días. Para Colombia, el promedio descrito es de 4 a 7 días y una viremia que puede durar más o menos hasta 7 a 8 días después del inicio de los síntomas que clásicamente conocemos asociados a la enfermedad. Hablando de la fisiopatología del dengue, como ya vimos, la célula primaria a la que se va a hacer infección es la célula del sistema retículo endotelial, ya sea monocito, macrófago, célula dendrítica, que va a generar una fagocitosis del dengue y que, como veremos más adelante, dependerá si es una infección por primera vez por alguno de los serotipos o si es una heteroinfección, que se define como una infección por un serotipo diferente al que ya ha infectado a ese paciente en el transcurso de su ciclo vital.
sea por potenciación por anticuerpos o por la identificación en prima infección, el virus va a entrar por vesículas endosomales, pero a través de sus proteínas estructurales, como el NS3, logra liberarse hacia el citoplasma sin ser degradado y pasa al retículo endoplásmico, donde va a iniciar toda una fase de replicación. Esa fase de replicación, donde va a generar sus proteínas estructurales, la replicación de su material genético, pero de gran importancia la generación de esta proteína de acá que vemos que es el NS1, que es el antígeno medible o la proteína de mayor importancia antigénica asociada al dengue. Y este NS1 va a funcionar como un factor quimiotáctico que me atrae más células, monocitos, macrófagos y favorece que persista esta replicación del virus de forma intracelular, pero además va a salir al torrente sanguíneo a generar una serie de cambios y de daños a nivel inflamatorio que veremos en el transcurso de la charla. Una vez se reconstruye el material genético, se reforma la cápsula con una proteína que es el péptido PR de protección y al salir nuevamente al citoplasma o al torrente sanguíneo se liberan estas proteínas de protección teniendo la partícula viral ya madura. Hay ciertos factores predisponentes que nos hablan de una generación de una viremia más alta o de una mayor carga viral de infección que se asocia de una u otra manera a una mayor severidad también de la infección. Entonces, de primera mano es el estado del sistema inmune y en especial, como veremos más adelante, es la presencia de anticuerpos contra otros serotipos o inclusive anticuerpos de vacunación reciente contra la fiebre amarilla, que me genera una mayor captación de las células presentadoras de antígenos del virus y favorece una mayor replicación y una mayor carga viral a nivel de estas células. Pero además, como vemos en el comportamiento cíclico, las cepas del virus o las virulencias pueden cambiar cíclicamente y en estos picos altos de enfermedad puede aumentarse también la circulación de cepas más con mayor virulencia que también favorezcan una replicación más rápida y una mayor carga viral. Algunos factores genéticos que funcionan como protectores en la raza negra descritos algunas mutaciones de receptores de los toll-like receptor o de receptores de opsonización, también la anemia falciforme que aparece como factores de protección ante estos tipos de infecciones como las arbovirosis y la raza blanca con una alta susceptibilidad porque también digamos que clásicamente se asocia la raza blanca a estar más alejada de las zonas endémicas del vector. Y en relación a la edad es importante que a mayor edad, es decir, en los adultos mayores, hay una mayor severidad siempre y cuando sea una primoinfección. Entonces es importante en personas que no sean de zona endémica y que pues pueden ir a viajar hacia zonas endémicas y nunca han tenido contacto con el dengue. Pero para nuestra población es de alta importancia que a menor edad, es decir, el niño más pequeño, tiene una mayor riesgo de una infección o de una sensibilización por infecciones previas. Y eso condiciona que si el niño se ve expuesto a otros serotipos, entre más pequeño sea expuesto a otros serotipos, tiene mayor riesgo de desarrollar un dengue severo. Y por ende vamos a enfatizar un poco más en este fenómeno de heteroinfección, que es el fenómeno que describe la literatura como la potenciación anticuerpo dependiente. Y es más o menos algo de lo que ya les venía comentando. Y es, si yo tuve una infección por alguno de los cuatro serotipos clásicos y vuelvo a tener una nueva infección por este mismo serotipo, pues yo logro una respuesta específica de anticuerpos, una opsonización completa de ese virus y una neutralización de la infección, porque al fagocitarlo, ese virus ya está inactivo y no va a poder replicarse nuevamente. Sin embargo, entre los serotipos hay una similitud de hasta el 70% de las proteínas estructurales, pero entre un 30 a 35% varían las proteínas estructurales. Y ahí es donde la presencia de anticuerpos contra otro serotipo no va a lograr una opsonización completa y lo que va a favorecer es que se reconozca el antígeno o el complejo antígeno-anticuerpo y favorezca una mayor fagocitosis de este nuevo serotipo, favorezca una mayor presentación antigénica,
favorecida por estos anticuerpos y esto me aumente la carga viral, aumente la síntesis de las proteínas inflamatorias, especialmente el NS1, y aumente toda la respuesta inflamatoria que puede generar. Por eso es que se describe que las heteroinfecciones, especialmente la segunda infección por el segundo serotipo, es la que mayor riesgo tiene de ocasionar fuga capilar, lesión endotelial, como vamos a ver más adelante, por este fenómeno de potenciación anticuerpo dependiente. Y aquí es donde vemos toda una interacción de cómo va evolucionando la respuesta y la cascada inmune y la respuesta desde la respuesta inmune innata hacia la respuesta inmune adquirida, pero la disregulación en la heteroinfección o en la segunda infección, pues va a generar toda una respuesta inflamatoria desmedida, similar a otros eventos inflamatorios severos como la sepsis o en contexto, por ejemplo, del choque. Entonces, como vemos aquí, como estas células presentadoras de antígenos, en los casos de que haya una alta carga viral, favorecen la replicación del virus y esto genera una alta producción de la proteína del NS1. Y ya vamos a ver más adelante que ese NS1 es un antígeno bastante inmunogénico, pero también que genera daño directo a nivel del glicocálix y de la célula endotelial. Entonces, una vez tengo una alta carga viral, el macrófago me va a generar una activación desde un macrófago cero a un macrófago M1 y una activación mediada por linfocitos CD8 que me genera toda una secreción de múltiples quimioquinas y proteínas proinflamatorias que me van a llevar a una respuesta inflamatoria descontrolada y posteriormente a un daño del glicocálix y un daño de las uniones endoteliales, llevando pues a la manifestación más severa que es la fuga capilar y lo que conocíamos, pues la hemorragia asociada a lo que clásicamente se conocía como el dengue hemorrágico. Y aquí es para recordar un poco la fisiopatología de esta activación del macrófago. ¿Por qué? Porque lo que se describe es que los casos que evolucionan a un dengue grave son los que generalmente se acompañan de la activación o el síndrome de activación macrofágica, ¿sí? Y entonces es teniendo la predisposición genética o la predisposición adquirida por alguna enfermedad autoinmune o alguna infección reciente. En este caso nos centramos aquí a este trigger o a este gatillo específico que es la infección viral por el dengue y cómo en estos casos donde tengo una susceptibilidad de base, esta expresión de proteínas virales y el aumento de la presentación y de activación de los macrófagos me genera toda una respuesta descontrolada mediada por los linfocitos TSD8 y la excesiva producción de quimioquinas y de proteínas marcadores proinflamatorios que me hacen variar desde una respuesta inicial primaria, que podría ser lo que clínicamente sea un dengue con signos de alarma, hasta la aparición de síntomas severos de fuga capilar, como la vasculopatía, la coagulopatía, el choque y el daño orgánico múltiple. Todo secundario, pues, a este síndrome de activación macrofágica, que es al final el que va a iniciar toda esa cascada de potenciación. Pero no es solamente derivada de las células inmunes. La replicación viral per se del dengue ya se ha descrito como un factor que desencadena la respuesta inflamatoria, el daño endotelial y que por sí misma potencia esa respuesta inflamatoria, pero también favorece la fuga capilar. Entonces vemos aquí cómo se describe que esta interacción del NS1, que es esa proteína que se secreta durante la replicación viral, me genera cambios a nivel nuclear de la expresión de metaloproteasas del endotelio, la degradación progresiva de esa capa del glicocálix con la liberación de todos sus componentes como el Sindecan 1, el ácido hialurónico, el heparansulfato, y cómo me genera una inestabilización de esa red o de esa unión de glicoproteínas y de glucosaminoglicanos, con todas las consecuencias que hemos visto en patologías como la sepsis, que genera esa pérdida o ese barrido del glicocálix. Pero además, el NS1 como efecto directo también puede inducir la activación de metaloproteinasas, especialmente descritas la metaloproteinasa de matriz tipo 9, que favorece la ruptura de las uniones adherentes a nivel de las B-caderinas y de las beta-cateninas y el reciclaje y la internalización y fosforilación de estas proteínas, favoreciendo pues una pérdida de las uniones adherentes endoteliales que conlleva pues a potenciar y empeorar todo este síndrome de fuga capilar. Pero además el NS1
independiente de la respuesta derivada del macrófago, como veíamos, por sí mismo me va a generar esa potenciación por activación del endotelio y por efecto directo sobre el reclutamiento de otros monocitos de esa potenciación de esa respuesta inmune alterada y se vuelve como un ciclo continuo de hiperinflamación. Y como otro efecto indirecto, se ha descrito también la activación por la vía intrínseca del complemento, favoreciendo la generación de los complejos de ataque a membrana y generando mayor daño endotelial, mayor activación del endotelio, lesión endotelial y favoreciendo la pérdida de todas las uniones adherentes y la fuga capilar. ¿Y eso entonces en qué se traduce? En lo que hemos descrito en otras patologías como la sepsis nuevamente, y es como todo este daño de la capa endotelial y el espacio subendotelial me genera una disrupción de las fuerzas electrostáticas, químicas y eléctricas que me disregulan lo que conocemos como el principio de Starling modificado, y es como la pérdida de todas estas uniones adherentes y de los mecanismos de control endotelial y de transporte transendotelial me van a favorecer pues este paso de o los cambios de las presiones vasculares e intersticiales para favorecer la fuga capilar con la generación del edema intersticial, el aumento de la presión intersticial y todas las consecuencias deleterias que sabemos que esto genera en el metabolismo celular y en la hipoxia local y tisular. Entonces, en resumen, vamos a tener una infección que en los casos que evoluciona hacia severa me genera un daño del glicocálix, un compromiso y activación del endotelio que me lleva a una fuga capilar. Eso genera, al ser el endotelio un órgano que está diseminado por toda la economía corporal, policerositis, fuga capilar, y eso me va a llevar a la aparición de síndromes compartimentales. El más importante por el comportamiento clínico, el síndrome compartimental abdominal y torácico. Como hemos visto en otros escenarios, pues esto lleva a un síndrome policompartimental, una alteración de toda la balance de presiones intracorporales, y eso facilita la falla orgánica múltiple y la evolución pues hacia un caso severo y a la muerte de no lograr manejar adecuadamente esta fuga capilar. Las manifestaciones clínicas, queríamos traer esta gráfica que nos pareció interesante, donde comparamos por la fisiopatología, como les he estado comentando, cómo los síntomas del dengue pueden variar desde síntomas leves, pero pueden evolucionar a síntomas muy parecidos a los que puede generar la sepsis bacteriana. ¿Por qué? Porque en esencia, una vez evoluciona o tengo la predisposición para evolucionar hacia un caso severo de dengue, pues la fisiopatología va a ser compartida entre ambos. Entonces partimos de los síntomas clásicos de la cefalea, la fiebre, la epistaxis, el rash, las petequias o la púrpura, a la evolución en los casos graves a signos de fuga capilar, el compromiso pulmonar con edema pulmonar, hemorragia alveolar, uno de los principales síntomas asociados a lesión orgánica con el dengue, que es la miocarditis, el comportamiento como choque asociado al dengue, la alteración severa de la microcirculación, la lesión hepática y casos severos de disfunción hepática e insuficiencia hepática aguda asociada al dengue, lesión renal generalmente asociada al edema endotelial de los epiplones y al síndrome de hipertensión y compartimentalización abdominal, y la presencia pues de hemorragia digestiva como manifestación también de policerositis. No olvidar pues igual los síntomas clásicos que nos hacen sospechar la presencia del dengue, que es la fiebre, la presencia del rash, el venir de zona endémica recientemente, el signo del torniquete, pero como tenemos que tener en cuenta también la aparición temprana de otros síntomas que me hagan tratar de evaluar qué niños pueden evolucionar hacia un caso más severo de dengue o qué niños pueden quedarse solo en las manifestaciones clásicas cutáneas de la enfermedad. Para hablar del diagnóstico, idealmente pues sabemos que la sospecha es clínica, pero tengo la posibilidad de hacer el diagnóstico serológico. Lo que clásicamente usamos es los anticuerpos, la IgG y la IgM, pero como sabemos son de aparición un poco más tardía en el curso clínico de la enfermedad, sea primoinfección o heteroinfección, teniendo en cuenta que en una heteroinfección pues ya vamos a tener niveles de base de IgG un poco más elevados. Sin embargo, hay
marcadores más tempranos que me permiten la identificación y diagnóstico del virus, incluso en etapas muy tempranas de la enfermedad. Entonces definimos la infección por el dengue confirmado como la presencia de una prueba molecular de tipo RT-PCR o PCR en tiempo real positiva, un cultivo viral positivo, la identificación del NS1 positivo que se eleva inclusive dentro de las primeras 8 a 10 horas del inicio de la infección, o los eventos que llamamos de seroconversión, es decir, un paciente en el que la fase inicial se sospechó dengue, tenía una IgM negativa y en el transcurso de la enfermedad empieza a ser persistente la sospecha de la infección y una nueva IgM se convierte en positiva, o una IgG que al ingreso estaba negativa y en el transcurso de la enfermedad puede convertirse en positiva o elevar sus títulos basales a más del doble de los iniciales. Y un diagnóstico presuntivo es una IgM positiva en una muestra aislada, no sabemos si está en seroconversión o no, y una IgG en ELISA también en muestra aislada única que sea un valor mayor de 1280. Pero no podemos olvidar el evento de anticuerpos cruzados con otros virus de la familia o del género Flaviviridae. Y es importante siempre interrogar por la vacunación reciente por fiebre amarilla, porque me puede sesgar un poco la sensibilidad y especificidad de los valores de los anticuerpos, y ahí tendría que buscar pruebas virales específicas para el virus del dengue. Traigo pues a evaluar otros biomarcadores que más que diagnosticar la enfermedad, lo que tratan es de empezar a tratar de detectar de forma pronóstica qué casos pueden estar más propensos a evolucionar hacia un curso grave de la enfermedad. Y entonces se describen por ahora, digamos, en estudios experimentales, todavía sin estudios de eficacia clínica, marcadores como la quimasa, la IL-10, la quineurina y las señales transcriptómicas que tratan de medir esas proteínas de pequeño tamaño como la proteína PR, que son liberadas durante la replicación viral, y como algunas de estas se elevan específicamente en los casos en que el paciente va a tener, por la presencia de una alta replicación, pues va a tener más riesgo de desencadenar una infección más severa por el dengue. Entonces, para hacer el enfoque clínico inicial, pues nos tenemos que remitir al consenso más grande que tenemos de dengue, aunque pues es del 2009, ya hace 15 años, pues de la definición clásica de la OMS, donde nos definen tres grupos posibles para la clasificación etiológica del dengue. Entonces está el caso del dengue probable, que es el niño con síntomas clásicos de dengue, la fiebre, la presencia de náuseas, el rash cutáneo, mialgias, artralgias, astenia, la prueba del torniquete positiva, puede tener leucopenia si estoy en un sitio que me permita la medición pues del cuadro hemático, pero con una prueba inicial no confirmatoria o que esté fuera de ventana si solo tengo disponibilidad de anticuerpos. Un dengue con signos de alarma es el que clásicamente nos describen los signos de alarma o la presencia de estos síntomas con la presencia de signos de alarma que me hablen de un inicio temprano de manifestaciones de fuga capilar, como el dolor abdominal intenso, el vómito persistente, los signos externos o extrínsecos de acumulación hídrica, como los edemas, la citis o el derrame pleural, si ya tengo disponibilidad de una imagen, el sangrado mucoso, la letargia o la agitación, la hepatomegalia y el aumento del hematocrito. Y ya la definición para dengue grave, que es la presencia de un dengue que tenga unos signos de alarma, que tenga signos de fuga capilar, pero que se acompañe de clínica de choque o clínica de insuficiencia respiratoria, de coagulopatía o de sangrado y compromiso específico orgánico, una elevación de las transaminasas por encima de 1000, una alteración persistente del estado de conciencia, signos de encefalopatía, signos de estatus convulsivo que me hagan pensar en compromiso del sistema nervioso central, o la presencia de miocarditis o compromiso multiorgánico. Pero entonces, ¿qué tan sensible es esta clasificación? Traemos pues este estudio que es publicado en 2020 en el Indian Pediatric Journal,
Es un estudio prospectivo que se realizó entre 2015 y 2016, donde el desenlace que querían evaluar en un grupo de 350 pacientes con diagnóstico de dengue, de los cuales 90 tenían diagnóstico de dengue severo, que fueron los ingresados al final como grupo de control para el análisis. Lo que querían evaluar los autores era el tiempo de predicción entre la aparición de algunos de estos criterios de signos de alarma y la evolución real hacia el niño que progresa hacia cualquiera de las definiciones de dengue grave, es decir, choque, coagulopatía, disfunción hepatocelular, compromiso del sistema nervioso central. Entonces ellos encuentran que los que tienen mayor asociación a la evolución rápida hacia el dengue severo es la presencia de signos clínicos de sobrecarga hídrica, definido como presencia de ascitis clínicamente palpable, de derrame pleural en la radiografía o anasarca, pues se asociaba con, aunque aparecía tardíamente, se asociaba con una evolución bastante rápida en menos de 2 horas a síntomas de choque y signos de dengue grave y la presencia de la hemoconcentración con un hematocrito de más del 40%, también con una aparición tardía, era otro predictor rápido que en un promedio de 5 horas ya predecía la evolución hacia un dengue severo. Pero entonces se interrogaban es qué marcadores podrían aparecer de forma más temprana en el curso de la enfermedad que me pudieran predecir esto. Y cuando hacen el análisis multivariado con una regresión de Cox, lo que evalúan es que de todos los criterios de la OMS, el vómito persistente y la presencia podría ser de los que más rápidamente aparece y que se puede asociar a la presencia de dengue severo, definido como más de 3 episodios eméticos a pesar de haber iniciado la reanimación hídrica adecuada. Y el sangrado mucoso podría estar asociado, aunque con una P no significativa. En cuanto a los dos, vemos aquí en la curva de Kaplan-Meier como los dos principales descritos, la sobrecarga hídrica y la hemoconcentración. La presencia de estos factores sí baja la probabilidad de sobrevida y se asocia pues con una mayor presencia de evolución hacia un síndrome de fuga capilar por dengue y una mortalidad asociada al dengue. Y aquí como el sangrado mucoso y el vómito persistente podrían estar asociados como predictores más tempranos, pero con una P que no es estadísticamente significativa, entonces sugerían, digamos, una muestra poblacional un poco más grande, aunque daban valor al hallazgo en cuanto a que son hallazgos clínicos que en zonas donde no pueda depender del hematocrito o de la presencia de toma rápida de paraclínicos, pues podrían tratar de funcionar como un signo de intervención más temprana. Pero entonces, fuera de los criterios de la OMS, también empiezan a aparecer qué otra manera tenemos de identificar de forma más temprana esa fuga capilar. Entonces aparece la ecografía, que sabemos que ahorita pues está, digamos, ampliándose su uso y volviéndose más frecuente en el uso al pie de cama. Entonces, en este estudio, donde se evaluaron 254 casos de dengue, de los cuales 95 eran casos de dengue severo, que correspondía a un 37%. En población pediátrica se trataba de buscar qué signos ecográficos me podían hablar de forma más específica de fuga capilar asociada al dengue. Y se encontraron que el engrosamiento de la pared de la vesícula biliar y la presencia de líquido pericolecístico eran los que se asociaban con un OR mucho mayor para la presencia de dengue severo o de diagnóstico de dengue grave. Claro, siguen apareciendo signos indirectos como la presencia de la hepatosplenomegalia y la presencia pues de derrame pleural, pero que la identificación temprana del engrosamiento de la vesícula biliar y el líquido pericolecístico sí tenía un mayor valor predictivo positivo para fuga capilar y síndrome de choque por dengue. Entonces son otras herramientas que podríamos empezar a evaluar en los pacientes con mayor riesgo o mayor severidad.
Y ya para entrar un poco en la controversia es cómo hacemos el enfoque del tratamiento del dengue. Entonces, esta guía del 2009 nos establece en los grupos de intervención. Entonces, el grupo A, que es ese paciente con dengue sin signos de alarma, el paciente que pues se puede manejar ambulatoriamente. Dentro del paciente con signos de alarma se dividirá en dos grupos, que es el que tiene signos de deshidratación sin signos de baja perfusión, donde podemos hacer hidratación estándar, o un grupo que presente signos de alarma con signos de baja perfusión sin hipotensión, donde inician la recomendación de hacer protocolos de hiperhidratación, y un grupo C, que es el grupo que se presenta como dengue grave con signos de choque hipotensivo, y pues que ya es el paciente de mayor severidad con requerimiento de altos volúmenes de cristaloides. Sin embargo, entonces tratamos de ver si ese enfoque terapéutico realmente es actual a la luz de toda esta fisiopatología que me habla de la lesión endotelial. Y entonces, ¿en qué punto pensamos que lo que nos describe la guía como el estándar inicial de manejo, que es la hiperhidratación, los bolos altos de cristaloides, en qué punto estamos hablando de sobrecarga hídrica versus extravasación? Es decir, qué tanto de este volumen que vamos a dar de cargas grandes de cristaloides realmente va a quedarse dentro del espacio intravascular y no voy a seguir empeorando la policerositis, empeorando el edema intersticial. Y entonces vemos cómo en algoritmos más recientes, este es publicado en 2023, se trata de introducir el inicio un poco más temprano, dependiendo pues de otros factores como el hematocrito, de la presencia o no de sangrado, de el inicio de otro tipo de medidas de manejo como el inicio de coloides o la transfusión temprana para evitar la sobrehidratación, y de esta manera pues tratar de reducir un poco todo este evento de fuga capilar. Entonces aparecen o queremos traer este estudio donde justamente se tratan de evaluar cómo en estos pacientes que requieran mayor hidratación, que tengan mayores signos de fuga capilar, que tengan clínica de choque o de policerositis, de hipertensión abdominal, como tal vez ser un poco más agresivos o más dirigidos en las intervenciones a prevenir la persistencia de la fuga capilar, de la citis y de la hipertensión abdominal como el desencadenante inicial de todo este síndrome policompartimental, puede mejorar la mortalidad. Entonces ellos tratan, eso fue hecho en una UCI de Bangladesh entre 2011 y 2015. Solo se evaluaron dentro del estudio los pacientes que de ingreso tuvieran criterios de dengue grave con cualquiera de las definiciones: choque, coagulopatía, encefalopatía, compromiso orgánico o sistémico. Y de ahí se dividieron en dos grupos: un grupo de cuidado estándar, que es el que seguía estrictamente los protocolos de hiperhidratación de pues la guía de la OMS de 30 pacientes, y un grupo con las 5 intervenciones que describen dentro pues del estudio. Y buscaban un manejo activo de la citis, y es decir, en pacientes que requirieran en la fase de reanimación altos volúmenes, insertaban catéter vesical para una medición temprana de la presión intraabdominal, y hacían esa medición cada 2 horas para evaluar la tendencia y la necesidad pues de maniobras descompresivas, y por ende una implantación temprana de un pigtail para lograr evacuar rápidamente líquido acítico y evitar la progresión hacia la hipertensión abdominal. Otra de las intervenciones era una reanimación restrictiva con una alarma cuando el volumen se pasaba de los 30 cc por kilo en esas primeras horas de reanimación, y justificaban el inicio de coloides temprano, en este caso albúmina al 5% a una razón de 1 gramo por kilo en infusiones de 4 a 6 horas. Una ventilación dirigida, donde preferían el inicio temprano de ventilación no invasiva, sobre todo en los pacientes que ya tuvieran signos de hipertensión abdominal o de fuga a nivel pleural, y si requerían intubación, el inicio de soporte vasopresor temprano, inclusive perintubación, para contrarrestar un poco todos estos síntomas derivados de la hipertensión abdominal.
La prevención de la hemorragia, en este caso y para este estudio, lo que buscaban era transfusión de sangre total y el inicio temprano de hemocomponentes en el contexto del dengue severo con sangrado, y preferían la sangre total versus los hemocomponentes de forma independiente, buscando disminuir la isoinmunización y también los volúmenes totales a transfundir. Y el inicio temprano de ácido tranexámico en infusión continua. Además, la remoción hídrica temprana, el inicio temprano de infusión de diuréticos con metas altas de gasto urinario para favorecer, digamos, la redistribución hídrica, y en los casos de hipertensión abdominal o de aumento de esta presión abdominal, el inicio temprano de diálisis de baja eficiencia para favorecer también la eliminación hídrica. Y cuando hacían el análisis de mortalidad, pues evidenciaban que el subgrupo de la terapia estándar con la intervención dirigida, es decir, las 5 intervenciones que describíamos anteriormente, sí tenían un cambio significativo en la mortalidad en estos pacientes con dengue grave, y al hacer el análisis de mortalidad general también tenían un descenso estadísticamente significativo de la mortalidad, haciendo pensar que tal vez en los casos de dengue más severo, pues valga la pena ser tal vez un poco más agresivos en la monitorización y en el manejo. Y entonces aparecen enfoques o ejemplos de enfoques de terapia como tratamiento no convencional, diferente a lo que conocemos pues clásicamente como la hiperhidratación. Entonces, sabemos que el paciente con choque va a requerir reanimación con líquidos isotónicos, pero una vez supero la fase de reanimación, puedo poner, o se describe en algunos en la literatura, el inicio de soluciones tempranas hipertónicas asociadas a soluciones isotónicas, buscando, digamos, disminuir un poco por este aumento de la osmolaridad plasmática esa fuga capilar. El inicio temprano de diuréticos con metas de poliuria entre 4 a 6 cc por kilo por hora, el inicio temprano de soporte ventilatorio no invasivo, ya sea con cánula de alto flujo o con CPAP, sobre todo cuando hay derrame pleural de más del 20%, el inicio o el manejo temprano del riesgo de coagulopatía o del sangrado, el soporte vasoactivo de inicio temprano para evitar también esta sobrecarga hídrica, la monitoría temprana, y pues sabemos que va a tener la monitoría arterial continua, pero la monitorización de la PVC y de la presión intraabdominal como factores que nos permitan tomar decisiones oportunas, y la instauración rápida de mecanismos como el PICTAI para el drenaje oportuno de la citis. Entonces, siguen apareciendo como más algoritmos que nos hablan de que tal vez pues tengamos que ser un poco más enfocado el tratamiento específico en los pacientes con choque severo. Y es todo lo que hablábamos de cómo se deriva un poco esta fisiopatología o entenderla muy similar a la sepsis, y cómo muchos de estos cambios también pues han ido de la mano con todas las metas de reanimación y los paradigmas de reanimación actuales. Ya para hablar un poco de el compromiso orgánico, queríamos nombrar un par de los compromisos más frecuentes. Entonces, hablar algo de la miocarditis. Tenemos aquí revisión sistemática y metaanálisis, donde publicado en 2023 en el Journal of Infection and Public Health. Y lo que trataban de buscar era la prevalencia estimada para la población pediátrica en el sudeste asiático en los casos de dengue, fuera dengue grave o fuera dengue pues sin compromiso sistémico. Se introdujeron después de la búsqueda 2 estudios con 2.795 casos, donde se buscaba evaluar la prevalencia de la miocarditis en el dengue. Fue realizado entre 2007 la búsqueda y 2022, y se estimó para este estudio una prevalencia calculada del 21% de miocarditis, siendo, al hacer, digamos, el análisis comparativo con otras complicaciones, la complicación más frecuente asociada al dengue como compromiso orgánico, y la que más causa sobre todo morbimortalidad al mediano y al largo plazo por compromiso de la funcionalidad cardíaca.
y deducen en el análisis que tiene una alta prevalencia, pero que la mayoría se presentaba de forma subclínica con elevación, pues que no era fácil de identificar clínicamente y que dependía de pruebas ya como las enzimas o el electrocardiograma de forma rutinario para poder identificarlo tempranamente. Entonces encontramos algunas otras reportes donde empezamos también a ver la ecografía como un factor diferencial en el reconocimiento temprano y en la evaluación al pie de cama de estos cambios tempranos de miocarditis, y como cambios como el engrosamiento pericárdico, el engrosamiento del miocardio, me hablan de un compromiso miocárdico temprano, pues en este ejemplo en el eje corto. Y como pues el gol estándar sigue siendo la resonancia y los cambios asociados a miocarditis como el aumento o las hiperintensidades a nivel intramiocárdico o el aumento de la recaptación en el T2, también a nivel del miocardio y del pericardio que me sugieren la presencia de compromiso miocárdico por el dengue. Ya hablando un poco del sistema nervioso central, tenemos que, pues al ser una infección viral que me genera un compromiso endotelial, tiene un amplio espectro de manifestaciones que varían desde la encefalitis, la poliangiitis, la vasculitis del sistema nervioso central, el Guillain-Barré, otros eventos desmielinizantes como casos, digamos, atípicos de menor frecuencia que tienen una baja prevalencia estas complicaciones en la literatura, inclusive entre el 1 al 5%, algunos el 0,5%, pero una alta morbilidad pues por el riesgo de lesiones seculares. Sin embargo, en el compromiso del sistema nervioso central es importante caer en cuenta de que hasta el 50% de los casos reportados o evaluados en el contexto del dengue pueden manifestarse sin la presencia de los síntomas clásicos del dengue. Entonces cobra importancia pues la anamnesis, la evaluación de la procedencia de zonas endémicas o de zonas que me pudieran hacer pensar el dengue como un factor desencadenante o como un diagnóstico diferencial. Y aquí unos ejemplos pues de alteraciones a nivel de la tomografía en el contexto de una encefalitis o eventos en el contexto de vasculitis hemorrágicos asociados pues a una infección aguda por dengue. Ya hablando un poco del compromiso hepático, aunque la prevalencia de la falla hepática fulminante o la insuficiencia hepática es baja, es uno de los eventos que más se asocia con aumento de la mortalidad en el contexto del dengue. Y como en la presencia de falla hepática aguda empieza a aparecer en los reportes en la literatura el inicio temprano de terapias inmunomoduladoras como la terapia de recambio plasmático. Y como en este estudio, con 10 pacientes con falla hepática aguda asociada a una infección por dengue grave, evidenciaban el requerimiento de inicio temprano de terapia de reemplazo renal versus el inicio de terapia de reemplazo plasmático temprano antes de la terapia de reemplazo renal. Y cómo el inicio de las terapias combinadas aumentaba la sobrevida, pues en los casos específicos de falla hepática. Algunos otros casos o ejemplos de mecanismos inmunomoduladores que se usan en casos refractarios. Entonces, algunos reportes de caso del uso también de recambio plasmático terapéutico en encefalopatía persistente, incluso la inmunosupresión con inmunoglobulina en el caso de dengue severo refractario con compromiso multiorgánico, pues que empieza a aparecer como una alternativa al manejo, sobre todo derivado, digamos, de entender que en los casos de dengue severo, pues nos enfrentamos contra una enfermedad que me va a generar toda esta cascada inflamatoria y que tal vez la inmunomodulación, pues, me pueda ayudar a regular todo el daño endotelial. Ya para terminar, entonces hablando un poco de las nuevas perspectivas y es cómo se trata de buscar cómo atacar, digamos, o hacer inmunomodulación en las diferentes fases de la generación de esta cascada inflamatoria. Entonces, para prevenir que se genere, pues los medicamentos antivirales, algunos estudios en modelos animales con ivermectina, doxiciclina, que me alteran el pH del retículo endoplásmico y me disminuyen la replicación viral, previniendo un poco toda esta parte o toda esta evolución hacia la fase crítica. Los anticuerpos anti-NS1 también en fase experimental que me
regulen o me disminuyan e inactiven ese NS1 circulante, disminuyendo todos los efectos inmunogénicos que ya describimos. Y ya para una vez se instaura la respuesta inmune, algunos inmunomoduladores como anticuerpos monoclonales, efectos del ketotifeno, Montelukast como inhibidor de toda esta respuesta y secreción de citoquinas proinflamatorias. Y en cuanto a vacunación, traemos esto. Fueron dentro de la búsqueda que hicimos las tres que tienen, digamos, como más estudios que las soportan. La primera que es esta de Sanofi, que genera una eficacia del 60%, pero que tiene como desventaja que tiene una baja efectividad en pacientes que ya tengan anticuerpos circulantes contra otros serotipos. Algunas desarrolladas en Indonesia para población desde los 6 años, que cubre subtipos de del serotipo 2 y epítopes del serotipo 1 y 3, que son los que son más prevalentes en esa población, y pues el serotipo 2 el que se asocia a mayor riesgo de severidad en pediatría. Sin embargo, como vemos, pues aunque hay una tasa de inmunización temprana alta, pues son anticuerpos que no generan una memoria inmunológica suficiente, con una pérdida rápida del efecto inmunosupresor, con tasas de eficacia solamente del 50% al tercer año. Y las otras que encontramos en desarrollo es esta de los japoneses, que pues está hasta ahora en ensayos clínicos de fase 2 que muestran una aparente seroconversión alta, pero que todavía no han salido al uso en modelos humanos. Ya como mensajes finales, entonces recordemos que estamos frente a una enfermedad que se comporta como una endemia global, que somos un país que está dentro de las zonas endémicas, que seguramente en estos años venideros vamos a ver cómo por el tiempo de evolución y por el comportamiento cíclico podemos tener un aumento de los casos, que por los cambios climáticos, la migración, tenemos aumento de las zonas de transmisión del vector y que puede que empecemos a tener llegadas o a tener que sospechar dengue en pacientes que vengan de zonas donde previamente tal vez no teníamos esa sospecha, que tenemos el serotipo 2, que es el que tiene mayor riesgo en pediatría y es el más prevalente en nuestro país. Siempre tener en cuenta el papel creciente del endotelio dentro de esta fisiopatología del dengue y hacer énfasis en estas herramientas de reconocimiento temprano como la ecografía para la identificación temprana de la fuga capilar y del requerimiento de intervenciones más agresivas. Y recordar pues que ahorita hay que tener en cuenta siempre el enfoque de medicina de precisión y tal vez no quedarnos en la idea de que dengue sea igual a hiperhidratar, cuando vemos que en los casos más severos tal vez esta hiperhidratación me va a generar un mayor daño endotelial y un mayor riesgo de mortalidad. Y eso era lo que teníamos por contarles. Muchas gracias. Brian, muchas gracias por la excelente presentación. Eh, el esfuerzo fue importante, titánico, para traer una puesta al día muy interesante de un tema de tanta relevancia en cuidado intensivo. Creo que lo hiciste de una manera ordenada, suficiente, con buenas ayudas pedagógicas, y realmente dejaste un tapete de controversia para que ahora, eh, con la participación de nuestro invitado, el doctor Jairo Alarcón, a quien agradecemos su presencia, nos haga los comentarios de rigor, pero sobre todo que todos los colegas que veo conectados, están de todas las latitudes de Colombia, pues hagan sus preguntas y sus aportes, sobre todo los que están en áreas donde ven muchos casos de dengue: Cartagena, Montería, eh, Antioquia, y por supuesto del lado de Neiva, donde ven una gran cantidad de casos. Entonces los invito a que formulen sus preguntas por el chat, o si lo quieren hacer directamente, bienvenidos. Invitamos al doctor Alarcón para los comentarios de rigor. Bueno, buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Doctor Mulet, en primera instancia agradecerle la invitación a participar en esta actividad académica tan importante para pues,
para toda la región y para todo el país. Este es un tema, y a Brian, pues, que hemos estado trabajando en la presentación y apoyándolo, pues felicitarlo. Es una revisión, como lo dijo el doctor Mulet, extremadamente completa, muy didáctica, con una énfasis sobre todo en la fisiopatología, que es clave para entender qué es lo que sucede a nivel del endotelio y el compromiso de esta proteína no estructural NS1 y todos sus efectos que tiene sobre, a nivel endotelial y a nivel vascular sobre los pacientes. Comentarios pues de una experiencia que contamos desde la primera epidemia en Cali del 2009 hasta el momento que estamos eh, cursando con una de las grandes epidemias. Esta patología se volvió endémica en nuestra región y como lo dijo muy bien Brian, pues tiene picos epidémicos, lamentablemente asociados a la no fumigación. Entonces ahí hay un primer mensaje grandote que es, y que lo escribe ampliamente la Organización Mundial de la Salud en sus manuales de esta patología, es: sin zancudo no hay dengue. Esa es la mejor vacuna que puede haber. Y si no hay zancudo en nuestras regiones, en nuestras poblaciones, en nuestros municipios, la verdad es que el dengue no nos va a aparecer. Y aparece porque pues cada 4 años hay elecciones, dejan de fumigar y lamentablemente pues aparece el zancudo, y con presencia del zancudo pues aparecen los casos. Como lo dijo Brian muy bien, cíclicamente, cada 4, cada 5 años aparecen las grandes epidemias que están reflejadas desde el punto de vista epidemiológico desde pues hace aproximadamente casi 15, 16 años. Como lo dijo Brian también, el manejo es extremadamente sencillo, siempre y cuando se haga oportunamente, y por eso es muy importante tener la sensibilización. No creer únicamente que en las regiones donde somos endémicos en dengue tenemos casos. Ya sabemos que hasta en Europa, el año pasado, 2023, tuvieron más de 150 casos autóctonos de Europa de pacientes con dengue. Entonces, el dengue, por todo el cambio climático y todo lo que sabemos, pues se ha diseminado a todas las geografías. Desde el punto de vista muy relevante, que probablemente no hizo tanto énfasis Brian, es el diagnóstico diferencial. Y es muy importante saberlo diferenciar con muchas patologías que en los servicios de urgencia o de cuidado intensivo nos llegan con cuadros similares a petequias, pero que no son necesariamente los cuadros de dengue. Tener en cuenta la leucemia, las púrpuras y algo muy importante, el meningococo. Son lesiones exantemáticas completamente diferentes. Recordemos que el dengue es un mar rojo con islas blancas, mientras que las otras lesiones son purpúricas, de otros tipos de compromiso. Entonces, muy importante, y eso quiero hacer énfasis en todos los compañeros que nos están participando, es no creer que que todas petequias son dengue, porque hay muchos casos. La misma influenza nos tumba las plaquetas, nos da algunos exantemas, la púrpuras, las leucemias, la misma malaria, bueno, en fin, muchas patologías, la leptospirosis también se pueden encontrar, hacer parte de todo lo que nosotros llamamos las icterohemorrágicas. Entonces es muy importante el diagnóstico diferencial. Y tener en cuenta que en las pruebas que pacientes que estén cursando con malaria pueden haber pruebas cruzadas y aparecer falsos dengues. Entonces, realmente hay que hacer pruebas más fidedignas con ELISA para identificar en pacientes con malaria, que en nuestras regiones que hay patologías que pueden concurrir, realmente probablemente no coexisten, sino que son unos falsos positivos. Tener en cuenta respecto a los compromisos de órganos, varias cosas, varios mensajes grandotes. Paciente con dengue grave, idealmente, si tenemos la ecografía torácica, pues fundamental. Sino siempre hacer 3 proyecciones, por favor. No quedarnos con la proyección PA, sino siempre la lateral, y las de cúbitos laterales son trascendentales, porque si le tomamos las placas de costado del paciente, lo más probable es que no identifiquemos los derrames. Y siempre le sugerimos las 3 proyecciones, por favor. Muy importante que el compromiso hepático no solamente es compromiso por el virus que está haciendo la invasión en el hepatocito, en las células de Kupffer, sino, como le dijo Brian, y eso es de nuestra experiencia bien importante, que hemos tenido pacientes con insuficiencia hepática o falla hepáticas con transaminasas que superan los 10.000, son secundarias a
a trastornos secundarios a síndromes compartimentales abdominales, secundario a la policerositis. Entonces, siempre nos han hablado que el dengue nos produce la falla hepática por la infiltración del hepatocito en las células de Kupffer, pero tener en cuenta que también hemos identificado con varios casos, con muchos casos que hemos hecho el seguimiento y el manejo de estos pacientes, que esa falla hepática puede ser secundaria obviamente al compromiso de la presión de perfusión de ese hígado, y que solamente liberando la presión intraabdominal se reduce de una forma dramática y sin necesidad de otros tipos de terapias esa insuficiencia hepática. Muy importante siempre entonces la monitoría de las presiones, y por eso insistimos, y Brian hizo énfasis en la utilización que consideramos que se debe actualizar las guías que ya llevan más de 15 años en la literatura, del uso precoz de de los drenajes, tanto de los derrames pleurales masivos como de las ascites importantes, porque esa descompresión va a facilitar obviamente la buena perfusión de cada uno de los órganos. Desde el punto de vista de corazón, lo que nosotros hemos encontrado, pues tenemos una experiencia de más de 700 pacientes vistos con dengue graves en las unidades de cuidado intensivo donde hemos trabajado durante los últimos años. La manifestación más frecuente desde el punto de vista cardiovascular es la bradicardia sinusal. Es muy raro, muy extremadamente raro la miocarditis fulminante. Hemos tenido unos pocos casos, algunos de ellos nos han podido salir con las inmunoglobulinas. Sin embargo, lo más frecuente son las bradicardias sinusales, que el electrocardiograma no nos evidencia nada diferente de ello. No es necesario hacerle ecocardiograma, porque la totalidad de esos ecocardiogramas, excepto en los pacientes que tengan síndrome de bajo gasto, pero si el paciente no tiene signos de bajo gasto, las enzimas cardíacas están normales, el paciente se comporta extremadamente bien, sin necesidad ni siquiera con ningún tipo de soporte vasoactivo o inotrópico. Algo importante, se está trabajando, que no lo comentó Brian, es el tema de la bacteria Wolbachia, que se ha utilizado, se hizo un trabajo importante en Medellín, Bello y Río Negro. Sin embargo, que es que colonizar con bacterias los zancudos para que no transmitan la enfermedad. Sin embargo, pues es un proyecto extremadamente costoso, implica miles de millones de dólares, y la verdad es que si fumigáramos, la verdad es que se responde, la respuesta sería mucho mejor y mucho más fácil la contención de la enfermedad. Estoy atento a responder en la medida que pueda las preguntas del auditorio o recibir algunos comentarios. Nosotros hacemos, como lo mostró Brian, un manejo muy diferente a lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. Nosotros utilizamos líquidos hipertónicos asociados al lactato de Ringer, con diuréticos. Consideramos que el paciente, más que tener una hipovolemia, un agua corporal total disminuida, la verdad es que está mal distribuida, y lo que se pretende es básicamente, en lugar de utilizar macromoléculas, utilizar unas sustancias que son extremadamente baratas, disponibles en todas las regiones del país, que son los líquidos hipertónicos, con unos resultados, la verdad, extremadamente satisfactorios. Doctor Mule, quedo atento a las preguntas. Este es un tema que nos apasiona, y de antemano agradecerle la invitación. Muchas gracias, doctora Alarcón. Aquí tenemos en el chat, primero, pues una felicitación por la excelente presentación, y la doctora Belki nos hace dos excelentes preguntas. La primera es, ¿cuál es su experiencia en el manejo de dengue en recién nacidos? Y saber en qué escenario se considera la transfusión de plaquetas. Los casos más pequeños que yo he manejado son de 2 meses, son 2 meses de transmisiones en pacienticos. En recién nacidos no lo hemos tenido, no hemos tenido casos, no lo hemos manejado realmente. Y la verdad es que el comportamiento y la frecuencia es extremadamente rara. El más pequeño que hemos tenido es de 2 meses, un comportamiento muy general, un dengue muy leve, que lo tuvimos en la unidad de cuidado intensivo. Básicamente fue por la edad, con algunos signos de alarma, pero realmente es muy poco frecuente
en los primeros meses de vida. La gran mayoría de los casos, la gran mayoría superan los 2 años de vida y en menores de un año son muy poco frecuentes. La transfusión de plaquetas y los sangrados, los sangrados, eso es importante. La pregunta acerca de los sangrados es bien importante porque los sangrados más frecuentes son básicamente las gingivorragias, las epistasis por manipulación y lo otro son las metrorragias. Y es una pregunta que se nos pasa casi siempre a todos los médicos, porque las niñas confunden que ellas creen que se les adelantó la menstruación o no nos cuantifican los sangrados y cada vez que nosotros indagamos sobre las metrorragias, cada vez lo vemos con mayor frecuencia la presencia de este tipo de sangrados como manifestación hemorrágica. La verdad es que muy pocas veces hemos necesitado transfundir plaquetas, muy pocas veces, en algunos casos exóticos hemos requerido transfundirla y en estos días tuvimos que utilizar ácido tranexámico en un paciente que pues, tuvo una epistasis que fue muy difícil de su control y las plaquetas no estaban ahí a la mano y utilizamos el tranexámico y con eso el paciente respondió. Son extremadamente raros, he tenido pacientes hasta con 2000 plaquetas sin necesidad de transfusiones, sin ningún esquema de sangrado y profilácticamente no lo hacemos tampoco. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta del doctor Iglesias. ¿Qué experiencia han tenido con el uso de inmunoglobulina en el dengue grave? ¿Cuántos días? ¿En qué tipo de situaciones las recomienda? Básicamente, inmunoglobulina, la experiencia que tenemos es muy poca. Porque no lo usamos, no hemos necesitado los pacientes graves que hemos tenido con falla múltiple de órganos, no han respondido a los manejos sin necesidad de inmunoglobulinas. Básicamente lo utilizamos en 2 pacientes con miocarditis fulminante, con una excelente respuesta, 2 gramos por kilo para 24 horas, distribuidos cada 24 horas 1 gramo por kilo. Y recientemente, después de COVID, lo que hemos venido encontrando, básicamente son los pacientes que tienen alteración macrofágica. Es bien interesante, es bien importante. Esto no lo habíamos visto previo a COVID, ¿sí? La activación, esta respuesta inflamatoria exagerada, ¿sí? Que es importante tenerla en cuenta en un paciente que tenga dengue y que el cuadro febril se perpetúe más de 7, 8 días, que no haya focos de infección. Tenemos que pensar en síndrome de activación macrofágica y tenemos que pues, tomarle el dímero D, el fibrinógeno, los triglicéridos, hacerle el score H para poder identificar. En estos pacientes, con el grupo de reumatología, nosotros hemos utilizado inmunoglobulinas en algunos casos de estos pacientes, o esteroides, ¿sí? Con una respuesta muy buena, siempre a dosis de 2 gramos por kilo. Pero solamente en estos casos con síndrome de activación macrofágica, ¿sí? Que no son tan frecuentes la verdad, solamente han venido apareciendo después de la epidemia de COVID. Excelente. La doctora Diana Ruiz envía una felicitación al doctor Brian por su excelente presentación y hace la siguiente pregunta. En los casos en que se indica la albúmina, ¿cuál es la concentración que utilizan y qué tiempo de infusión? Doctor Mulet, le digo y a la doctora le contesto, nosotros nunca hemos utilizado albúmina. La verdad es que con el manejo que nosotros le hacemos con soluciones hipertónicas y lactato de Ringer, la necesidad de utilizar albúmina, nosotros no tenemos experiencia utilizando albúmina. Otros grupos de Cali la utilizan, ¿sí? Sin embargo, como dice la Organización Mundial de la Salud, la indicación está básicamente dada en las pacientes que no nos respondan, pacientes con choque, que no nos hayan respondido al manejo con líquidos isotónicos a bolos de 20-30 veces por kilo, ¿sí? Y lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud, como lo mostró el doctor Brian, es básicamente colocarle un bolo, ¿sí? Y ver la respuesta básicamente con monitoría indiscutiblemente de hemoglobina y hematocritos seriados. Pero nuestra experiencia es mínima con la utilización de coloides y específicamente de albúmina. Perfecto. El doctor Pablo Vázquez nos envía una pregunta. ¿Usas hipertónica en qué casos
de choque dengue o en dengue con signos de alarma o qué otro criterio? Leo textual la pregunta. Nosotros utilizamos en todo paciente con signos con pacientes con fuga capilar, con policerositis, ¿sí? Con signos de alarma importantes, pero no necesariamente tienen que estar choqueados, pero todo paciente que tenga compromiso hepático, compromiso pulmonar, compromiso hematológico, en todos ellos utilizamos líquidos isotónicos. El protocolo que nosotros utilizamos básicamente es líquidos de mantenimiento en Holiday, o sea, el 100% de las necesidades si no está choqueado el paciente, y la mitad de ellos se lo colocamos en hipertónico y la mitad en lactato de Ringer. Y le colocamos adicionalmente furosemida porque vamos a arrastrar líquido de ese espacio intersticial, ¿sí? Y tenemos una excelente relación cloro-sodio siempre, porque la crítica que nos han hecho en el pasado en algunos eventos, en algunas actividades académicas, es el riesgo de una acidosis metabólica hiperclorémica que no se evidencia, cuando los pacientes logran, nosotros tenemos balances de líquidos de estos pacientes y la experiencia es bien interesante. Estos pacientes todos terminan siendo con unos balances negativos muy altos, ¿sí? Sin embargo, los sostenemos los líquidos hipertónicos en los pacientes muy comprometidos, como les decía, hasta que tengan los límites de sodio, de la relación cloro-sodio que no esté muy elevada, que esté en rango de normalidad. Hay otra pregunta del doctor José Narváez, a quien le mando un saludo muy especial, qué gusto verlo por acá. Y dice, buenas noches, doctora Alarcón, ¿hasta qué nivel de natremia es recomendable llevar el sodio sérico en pacientes con dengue grave cuando se implementa la solución salina al 3%? Cuando nosotros utilizamos básicamente la clave acá es la relación cloro-sodio, nosotros llevamos el sodio hasta 148, 150 máximo, ¿sí? Con un cloro alrededor de 100, 105, ¿sí? Tener en cuenta que como vamos de la mano con los diuréticos, va de la mano en los diuréticos, la verdad es que el cloro y el sodio no se nos suben demasiado. Y cuando ya tenemos controlado la policerositis, o sea, esa fuga capilar, ese derrame pleural, esa citis importante, se suspenden rápidamente. O sea, hay un paciente que va a requerir o que se le va a suministrar líquidos hipertónicos por probablemente 36, 48 horas máximo. Perfecto. El doctor Ricardo Mestra pregunta, teniendo en cuenta la presentación bifásica del dengue, ¿este eventualmente tiene mayor riesgo de complicaciones sistémicas o choque? Sí, sí, por supuesto. Ya lo mostró muy bien Brian, ¿cierto? Lamentablemente, no solamente el 10% de todas las muestras en Colombia se pueden, el Instituto Nacional de Salud le hace la tipificación. Entonces, realmente nosotros, pues, de muy pocas muestras realmente nos están tipificando. Ya vimos que ahí están todos los serotipos en todo nuestro país. Sin embargo, sí sabemos que el segundo episodio o el tercer episodio, sí, por toda esa expresión y toda esa potenciación inmunológica, indiscutiblemente los cuadros son mucho más severos y por eso pues son mayores los riesgos en los pacientes que ya han sufrido una primoinfección, por decirse así. Otro elemento importante tener en cuenta es, Brian lo dijo, sin embargo, el tema de los niños con anemia de células falciformes. Eso es bien interesante. Uno de nuestros últimos casos nos enseñó demasiado y es los niños que no son heterocigotos, perdón, los que no son homocigotos, sino heterocigotos, realmente tienen una respuesta inflamatoria más exagerada y realmente no es que proteja contra el dengue, sino que por el contrario, en estos pacientes es mucho más grave también la presencia y la falla orgánica múltiple de órganos asociados a un dengue en este tipo de patologías. Hay otra pregunta, bueno, básicamente lo que yo entiendo es, ¿cuándo considera transfundir en el caso de dengue grave glóbulos rojos versus plasma fresco congelado? En qué escenarios?
Pues doctor, realmente muy pocas veces nosotros transfundimos, excepto en el paciente que está pues, comprometido, que está sangrando, que son muy raros, son muy pocos los casos que nos han llegado afortunadamente a esa circunstancia cuando tienen tiempos de coagulación extremadamente complicados y comienzan a tener sangrados o digestivos o metrorragias severas, ¿sí? Pero son muy pocos. Y la verdad es que no hay una cifra, sino que es que eso depende mucho de nuestros pacientes y la verdad es que no lo hacemos ni siquiera profilácticamente, como les decía. Nosotros tenemos pacientes como les decía previamente, con plaquetas, recuentos plaquetarios extremadamente bajos, pues literalmente tranquilos en la cama. Sí, eso sí, no los dejamos hacer absolutamente nada diferente de ese espacio del cubículo, pero no hemos necesitado grandes transfusiones, excepto en pacientes con sangrados activos e indiscutiblemente, pues si es necesario, muy ocasionalmente colocar, pues, o sangre completa o glóbulos rojos empaquetados, ¿sí? Cuando, pues, el sangrado es activo única y exclusivamente. Perfecto. El doctor Alfredo de la Hoz, a quien le mando un saludo cordial, fraternal, dice buenas noches, excelente presentación del tema. Dice, en pacientes con derrame pleural de más del 20%, ¿tienen más experiencia soportándolas con cánula de alto flujo o no, o ventilación no invasiva? Pues la verdad es que Dice, perdón, sí. nosotros en Montería eh, utilizamos más ventilación no invasiva eh, con buenos resultados, dice. En el pasado nosotros utilizamos el CPAP, ¿sí? La máscara, la ventilación con máscara, con presión positiva. Sin embargo, después de COVID, pues la cánula nasal de alto flujo llegó y se apoderó de nuestro soporte ventilatorio, la verdad. Y a todos estos pacientes por encima del 20%, 20-25% le estamos colocando ventilación no invasiva como modalidad cánula nasal de alto flujo, con excelentes resultados. La verdad es que nos va extremadamente bien, ¿sí? Lo hacemos casi que diríamos profilácticamente, y nos ayudamos el drenaje guiado por ecografía cuando ya los derrames pleurales, y eso es importante también, Brian lo comentó, la importancia y lo que consideramos nosotros y lo que hemos venido hablando, la importancia de considerar el síndrome compartimental torácico, que es algo muy poco tocado en la literatura, lamentablemente, porque es complejo indiscutiblemente hacer la evaluación de ese síndrome compartimental, pero con la ayuda de los PICTAIL, hoy en día creemos que es una de las herramientas que se deberían instaurar, sí, como protocolo, obviamente, en las instituciones donde haya la posibilidad de hacerlo, guiado indiscutiblemente por ECO. Perfecto. Una pregunta que tengo aquí, revisando los reportes en relación con la probabilidad de coinfección bacteriana o de coinfección viral, teniendo en cuenta fenómenos de translocación bacteriana, inmunosupresión, alergia, etcétera. ¿Cuál es su experiencia con fenómenos de coinfección bacteriana en pacientes con dengue grave? Son muy frecuentes, doctora, pues depende, ¿cierto? Que es muy frecuente. O sea, nosotros tenemos aproximadamente un 20-30% de pacientes que se sobreinfectan, y específicamente a nivel pulmonar. Por eso es importantísimo las 3 proyecciones para tenerlas de base en todo paciente que nos llegue al servicio de urgencias con con signos de alarma o pacientes con dengue grave. Pero hasta un 30% de los pacientes, 20-30% de los pacientes se nos llegan con coinfecciones. Esto es algo que es muy ampliamente conocido en dengue, ¿sí? Las coinfecciones muy frecuentes. Hemos tenido muchos casos de dengue con COVID, ¿sí? Lamentablemente la última mortalidad que tuvimos hace más de casi 2 años fue un paciente con COVID que llegó pues ya en falla orgánica múltiple y llegó en muy malas condiciones, pero las coinfecciones más frecuentes son a nivel pulmonar. Llamativamente, doctor Mule, en esta epidemia de enero y febrero de este año, la gran mayoría de las coinfecciones que hemos tenido o las manifestaciones que hemos tenido de coinfecciones son de tipo gastrointestinal, tipo diarrea, ¿sí?
Y para compartirles a todos, yo le comentaba al doctor Mule que este servidor, estoy en la fase de recuperación de un dengue, afortunadamente un dengue sin signos de alarma, ¿sí? Pero que eh, se manifestó en mi persona con cuadro diarreico inicialmente. Y eso es lo que estamos viendo en nuestra población infantil. Este serotipo se caracteriza por una leucopenia y una linfopenia importantísima con transaminasas no muy comprometidas, pero que surge el cuadro clínico, empieza con presencia de diarrea. Bueno, yo quiero honrar a nuestro itinerario, como dicen los pilotos, y quiero terminar pues agradeciendo públicamente la amabilidad y la deferencia que tuvo el doctor Alarcón, sobre todo en el escenario de una convalecencia, de acompañarnos y de compartir su experiencia y su conocimiento. Nos ha enriquecido. Agradecer también a Brian porque hizo un esfuerzo muy importante. Lo felicito también. Y a ustedes por la amabilidad de invertir un poco de su tiempo de la familia para, para estar con nosotros en este espacio académico. Les deseo una buena noche y espero que descansen. Gracias. Muchas gracias, doctor Mulet. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos los Felicitaciones, colegas. Brian. Felicitaciones, Gracias, Brian. Muy profe. bien. Muchas gracias.